Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Pues te voy a contar pequeñas historias que me han ido llegando a lo largo del tiempo y en el que cabe decir que en muchas ocasiones no tienen cabida porque son muy cortas, porque eh, hay veces en los que simplemente es un comentario en una ruta, un comentario en la calle, en los que también son testimonios de personas que te escriben un correo, te dicen, oye, te puedo contar lo que me ha pasado y te lo cuentan. Y son historias pequeñas, historias cortas que sin embargo te quedan, bueno, pues te quedan muy en el aire y que merecen la pena también ser recogidas porque aquí nos vamos a encontrar que realmente se esconde lo que es la serenidad de relatos de personas que lo cuentan con el ánimo de poder tener una respuesta y que en muchas ocasiones pues simplemente nos encontramos con el muro de silencio de algo que no se ha podido investigar. No obstante, me han ido llegando muchas historias de este tipo a lo largo de estos años y yo siempre las he dejado en una carpetita que se llama historias cortas y que esas historias cortas, bueno, pues a mí al final cuando me he puesto a leerlas digo, pues sabes que hay un buen número de casos que en un momento dado incluso te llaman la atención. Son de toda Andalucía. Hoy vamos a hablar de toda Andalucía, pero llama mucho la atención. Por ejemplo, un señor, un hombre de unos 38 años de Jaén, que viene a Sevilla a ver a un familiar y, bueno, él tiene una tragedia personal en el que su hermano ha fallecido, muy devoto del gran poder. Él hereda el ordenador portátil de su hermano y su hermano era una persona muy reservada con su privacidad, con todo lo que tenía que ver con él. Tenía el ordenador con contraseña y una contraseña que nadie conocía, con lo cual cuando te encuentras con un problema así, poco se puede hacer. Hablar con un hacker que entienda de esto, que cada vez más complicado, o formatear y olvidarte de lo que tenga ese ordenador. Pero el hombre, bueno, intentó acceder durante semanas, probó fechas de cumpleaños, nombres, combinaciones más o menos obvias, nada. Se resignó, guardó el ordenador como lo que era, algo que su hermano no quería que estuviera accesible, por lo menos la información que contenía. 8 meses después de su muerte, en mitad de la noche, se despierta con una palabra en la cabeza, una sola palabra, tan clara como si alguien se lo hubiera dicho en voz alta, Miranda. Se la repitió a sí mismo para que no se olvidara, pero que en lugar de seguir dormido, dijo, voy a levantarme y voy a probar esa palabra en el ordenador. Era como un pálpito que tenía. Y la escribió como contraseña. Lo curioso, que el ordenador se desbloqueó. El ordenador se desbloqueó porque esa era la contraseña que tenía. Y dentro empezó a bichear un poco, encontró lo que su hermano no había podido contarle en vida. No secretos extraños ni nada de eso, sino correo a modo de carta sin enviar, proyectos a media, una carpeta entera con fotos de los dos cuando eran pequeños que él no tenía, un documento titulado Para cuando yo no esté, que su hermano había comenzado y no había terminado,
Y el documento terminaba a mitad de una frase, como si su hermano hubiera planeado el continuar y no hubiera tenido tiempo. El hombre llevaba meses intentando terminar esa frase, pero no añadía nada. Se veía por las fechas de las modificaciones del mismo. Dice que aquel sueño le permitió entrar en ese ordenador y descubrir esa cara más oculta, más íntima, más especial que tenía precisamente en todo lo que era ese hermano suyo que había fallecido y que muchas veces, por desgracia, pues uno no tiene quizás la oportunidad de contarse esas cosas que en vida a lo mejor uno sí se atreve, o que por ser reservado, por tener una relación más distante, pues nunca la había contado. Y aquel día, cuando él accede a ese ordenador, es cuando realmente viene él y descubre esa cara tan particular de su hermano y le reconfortó. Por tanto, él se hacía una pregunta: ¿y si las contraseñas más importantes no las guardamos en gestores de contraseñas, sino en lugares donde la persona que las necesita pueda encontrarla cuando llegue el momento? Bueno, pues tal vez, esta pregunta que él se hacía en voz alta para evitar ese sufrimiento de tratar de acceder a ese ordenador, tenga respuesta en lo que en adelante hagamos. Tengo también una curiosa historia de una funcionaria de un registro civil en Huelva, que esta, bueno, pues procesó hace 6 meses un formulario de matrimonio con un error que la dejó sin poder trabajar durante el resto del día. Era un formulario estándar, 2 contrayentes, fecha, lugar, testigo. Lo había tramitado 1000 veces, lo revisó por rutina antes de sellar. Y en el campo de uno de los contrayentes, donde debía ir el nombre del novio, había un nombre que ella reconoció inmediatamente. Era su propio nombre. Un nombre completo con sus 2 apellidos. Bueno, ella pensó que era un problema de mecanografía, miró el formulario original en papel, el nombre estaba escrito a mano, con tinta azul, con un boli, con una letra que no era la suya, pero que el nombre sí coincidía inequívocamente. Y pensó, bueno, pues mira, alguien que se llama como yo, que se va a casar, mira qué casualidad, de estas veces que esbozas hasta una sonrisa. Buscó a la persona con la que iba a casarse. Y el novio vino a aclarar el error. Cuando ella le preguntó qué nombre había puesto en el formulario, él dijo que el suyo propio, el correcto, y le mostró el borrador que había traído. Era el nombre correcto. El formulario registrado tenía el nombre de ella, sin ninguna explicación posible, porque en un caso puso un nombre y figuraba otro. Bueno, lo tramitaron de nuevo con el nombre correcto. La funcionaria archivó el original erróneo en un cajón, pero no en el expediente, obviamente. Pero lo curioso de esto es que el formulario iba a tener un peso específico, porque aquella misma tarde ella conoce a una persona y tan solo 3 meses después se casa. Se casa con esta persona que había irrumpido en su vida, con alguien que no conocía cuando ocurrió el incidente. Y ella no había sacado el formulario del cajón, pero cuando lo sacó, comprobó que ponía su nombre y la fecha de 3 meses pasadas a la fecha en la que se había entregado, es decir, cuando ella se casa con el que iba a ser su marido. No le dio miedo, pero le dio la sensación de que en algunas ocasiones algunas cosas llegan antes de que las sepas y que simplemente se te manifiestan de esta forma tan curiosa para tratar o para intentar decirte algo que no llegas realmente a comprender,
hasta que no se produce. Como esos déjà vu que suelen ocurrir en que uno tiene la sensación de haber vivido antes y sin embargo nunca ha pasado. Otra historia que me llega es el de un hombre de 47 años que vive solo en un piso de Almería. Y él, en su casa, comienza a sentir eco. No proveniente de la calle, no en un espacio con reverberación, porque no es un piso vacío, es un piso que está lleno. Sabemos que cuando hay un piso vacío siempre tiene cierto eco. Cuando hablaba solo, en muchas ocasiones, como hacen muchas personas que viven solas, que de vez en cuando hablan solas, su palabra era como si tuvieran eco. Un eco levemente retardado, de medio segundo, quizás menos, y como si el sonido rebotara en algo que no era una pared. Él al principio pensó que era la acústica del edificio, alguna conducción de aire que amplificara el sonido. Llamó a un técnico, el técnico midió la acústica del piso, era normal, sin ninguna particularidad que explicara el eco, y que, curiosamente, cuando ellos dos estaban hablando, no había eco ninguno. Lo que el hombre tardó en notar, porque tardó en prestar suficiente atención, era que el eco no repetía exactamente lo que decía. Era casi lo mismo, casi idéntico, pero con ligeras diferencias que al principio atribuyó a la distorsión del sonido y luego dejó de atribuir a eso. Una noche, hablando por teléfono con su hermana, dijo: «Ya no sé qué hacer con esto». Y el eco respondió con su voz, pero no con sus palabras. Surgió una voz que decía: «Yo tampoco sabría». Colgó, se quedó en silencio. Aquel eco también. Y ya tenía la sensación de que algo extraño ocurría dentro del mismo. Buscó en los archivos. El piso había tenido un propietario anterior que vivió solo durante 15 años, un hombre que, según los vecinos con más años en el edificio, hablaba solo constantemente. Era su manera de procesar las cosas. Y el eco, él cree que es la reminiscencia de este hombre que sigue estando allí y que él de alguna forma parece estar repitiendo sus propias palabras. Es como, me decía, si ese eco estuviera esperando que él diga algo que merezca la pena ser respondido. Y entonces fue cuando optó por dejar la casa de alquiler y buscar otro lugar que le diera menos sustos y que le provocara menos ansiedad que este coqueto apartamento que repetía las cosas que él decía y que en ocasiones decía cosas que él no había pronunciado. Otra historia es el de una chica de 23 años de Cádiz que usa una aplicación de notas de su móvil para apuntar cualquier cosa que se le ocurra. Listas de la compra, ideas, frases que le gustan, cosas que tiene que hacer. Lleva 4 años usándola de una forma constante. Y hace 3 meses encontró en la aplicación una nota que ella seguro que no había escrito. No estaba en ninguna carpeta, ni en notas que ella iba archivando. El título era la inicial de su nombre. Y el contenido era un consejo específico sobre una situación concreta que ella estaba atravesando en ese momento y que no había compartido con nadie y que mucho menos no iba a poner en el teléfono y que era complicada después. Era algo personal, algo sentimental. El consejo era bueno. Era el tipo de consejo que da alguien que te conoce bien y que tiene una perspectiva general sobre tu vida. Buscó si había alguna función de la aplicación que pudiera generar un contenido automático, si, como ella me decía, como los teléfonos escuchan, que hubiera generado una nota, pero no lo había. Revisó si alguien tenía acceso a su cuenta, tampoco. Y siguió el consejo. Y las cosas mejoraron de la manera que el consejo anticipaba. Desde entonces han aparecido 2 notas más. Siempre en momentos en los que ella tenía dificultad, siempre con la misma inicial como título. Siempre con ese tono de alguien que te quiere y que lleva suficiente tiempo mirándote para entender lo que necesitas escuchar. Su madre murió cuando ella tenía 16 años
era la persona que mejor la conocía, la que siempre sabía qué decirle, y era como si la aplicación supiera también qué decirle. Por tanto, ella hoy día no sabe si atribuirlo a simplemente que era una inteligencia artificial que había estado ahí funcionando o algo, o si por el contrario hay un momento en el que realmente algo anormal se ha hecho o se ha producido y le ha lanzado ese mensaje. Es curioso porque en ocasiones cuando esto ocurre viene a pasar que la persona se queda muy sorprendida, que le echa las culpas al móvil. Hay que ver como cuando hablamos por teléfono y decimos, pues me voy a comprar un chaleco naranja, y en el móvil al día siguiente o a la hora empiezan a aparecer chalecos naranjas. Es decir, es como si te escucharan. Ella no sabe decir si es eso o no, pero desde luego, como me decía, algo muy extraño es porque el consejo aparece de forma oportuna, en el momento oportuno, y es un consejo bueno. Igualmente, una mujer de 42 años de Sevilla que celebra con su familia el cumpleaños de su padre en un restaurante que habían reservado para la ocasión. Una cenita privada, en una sala reservada, 20 personas, una noche normal de celebración familiar. Y al revisar las fotos de la noche en el móvil, 2 días después, encontró algo en todas las fotos que le llamó la atención. Y era que junto a la mesa de pie, con el uniforme del restaurante, había un camarero que ninguno de los 20 comensales recordaba haber visto durante aquella noche, solamente en todas las fotos de aquella mesa. No era ninguno de los 2 camareros que los había atendido, era diferente, más mayor, con un uniforme de un corte ligeramente distinto al del restaurante actual, y lo inusual no era solo que estuviera en la foto, era que en cada foto estaba mirando una persona diferente de la mesa, como si estuviera tomando nota de cada uno de ellos uno por uno. Llevaron las fotos al restaurante, llamados por la curiosidad, ¿no? ¿Y quién es este hombre que no hemos visto ninguno? Y el responsable las revisa. Los 2 camareros que habían trabajado aquella noche también las ven. Y ninguno reconoció al hombre. Entonces, el responsable revisó el archivo fotográfico del restaurante, que llevaba abierto 40 años, y en una foto enmarcada del primer equipo de la sala, del año de apertura, encontró al hombre. Era el maître fundador del restaurante, que había muerto hacía un par de años. El padre al que celebraban el cumpleaños era cliente del restaurante desde su apertura y había conocido precisamente al maître durante décadas. Su corta vista ya, por desgracia, no hizo que lo reconociera, pero inexcusablemente era él. Y es que hay ocasiones en las que una amistad se manifiesta cuando el evento es lo suficientemente importante. Y este maître pues quiso manifestarse en esa celebración de este amigo que no lo iba a ver, pero que sin embargo, pese a ello, quiso estar presente de alguna forma. Hay otra historia en Huelva que me llama mucho la atención. Una mujer de 63 años que tiene en su cocina una taza que se llena sola, pero no siempre, no de agua, solo de café. Y solo por la mañana, entre las 7 y las 8, que era cuando su marido se levantaba antes que ella y le preparaba el café. Su marido lleva muerto ya unos años. La primera vez que le pasó, la mujer entró en la cocina y encontró una taza de cerámica azul, que era la que él llenaba de café caliente, allí. Y pensó que ella lo había hecho sin recordarlo, que el mismo sueño o el duelo le habían jugado una mala pasada. La segunda ocasión, instaló incluso una cámara de estas en la cocina, de las que se usan para vigilar a los perritos, a los gatitos, y a la mañana siguiente revisó la grabación, y la grabación mostraba la cocina vacía, la taza vacía en el escurridor donde siempre estaba, pero a las 7:15, sin que nada ocurriera visible en la imagen, la taza en el escurridor pasaba a estar en la encimera y con un líquido humeante que salía de su interior. No había transición, es decir, era como si de un fotograma se pasara a otro, ¡pum!, y ya estuviera.
Y el reloj de la cámara evidentemente no mostraba ni salto ni nada. La mujer bebe ese café, cuando aparece, se sienta en la mesa con la taza, con el silencio de la mañana, y ella no quiere entenderlo, simplemente lo agradece, como si esa taza de verdad la estuviera llenando su marido, que desde el otro lado mm, estuviera de alguna forma manifestándose, estuviera estando allí con ella, como diciéndole aquello de estoy aquí contigo, no te preocupes, que no te he abandonado, no te he dejado, como si la muerte solo fuera un paso, un estado, una dura transición por la que todos tenemos que pasar, y en este caso, pues esta persona ha pasado por ello. Pero no por ello ha dejado de ser traumático. A ella, como me decía, les reconforta. Les reconforta porque sabe que él está con ella y que ese café humeante pues tiene la capacidad de eh, hacerle sentir mejor. Un amigo psicólogo dice que igual es algo que ella hace inconscientemente, que lo hace y su mente simplemente lo borra. Y yo le digo, ¿y si no? Y él simplemente se encoge de hombro. Como le ocurrió a una señora de Jaén, una mujer de 34 años que viaja sola en coche a visitar a una amiga en una ciudad que no conocía bien y que sigue lo que el GPS, el típico Google Maps, le va diciendo. Tire a la izquierda, tire a la derecha, siga de frente. Bueno, pues esa aplicación la lleva por una ruta que no era la más corta, pero que tampoco parecía equivocada. Y a mitad de camino, el GPS la saca de la carretera y la lleva por una vía secundaria. Luego por un camino rural. Luego simplemente le dijo, ha llegado a su destino. Pero no era el destino. Era un pueblo pequeño que no reconocía, con una plaza con una fuente y 4 casas, por decir algo. Y ella se para a revisar el GPS y cuando lo miró, el mapa mostraba exactamente dónde debía estar. En la carretera principal, pero no en ese pueblo. Era como si se hubiera vuelto loco. Bueno, ella sale del coche para orientarse. Estaba allí en medio de aquellas casas y una mujer mayor que la vio salió de una de las casas y le dijo que sí se había perdido porque allí solía ir poca gente. Y la mujer le dijo que sí, que el GPS la había llevado hasta allí. Aquella mujer la mira durante un momento, era una señora ya mayor, y le dijo, aquí ha nacido tu bisabuela. La mujer no entendió cómo podía saber eso. Y la anciana le dijo su apellido y bueno, ella dijo, bueno, pues igual el apellido normal o lo ha podido ver porque lleva una pegatina la parte trasera del coche. Bueno, la cosa es que era el apellido de otras familias del pueblo, que ya apenas quedaba nadie allí. Pero esta mujer le dijo, ven, que te voy a llevar a un sitio, y la llevó al cementerio. Y en el cementerio le mostró donde había un buen número de familiares suyos enterrados. El GPS, cuando volvió al coche, la llevó al destino correcto sin incidencia. Y cuando llegó, llamó a su madre y le dijo, mamá, he estado en... y le explica dónde había estado. Y ella le explica cómo efectivamente la familia era originaria de allí y cómo la familia, de alguna forma, había estado vinculada a este lugar que ellos, bueno, porque habían pasado ya varias generaciones, pues habían olvidado. Pero es curioso cómo un aparato puede aliarse con el azar, con el destino o no, y llevarte a un lugar como este. Y la última historia que te cuento es la de una amiga escritora de 45 años de Sevilla, que lleva 3 años trabajando en una novela larga, compleja, con la que llevaba una relación difícil. Solamente los que escribimos sabemos las relaciones difíciles con los libros. Semanas con poco avance, semanas de bloqueo, sensación constante de que le faltaba algo. Y una noche se queda dormida delante del ordenador y cuando despierta el cursor estaba en el documento al final. Había un párrafo nuevo que ella no había escrito.
No era un párrafo largo, 4 frases, pero las 4 frases exactas con las que debía terminar la novela. No supo cómo habían llegado allí, pero en cuanto las leyó, con la misma claridad con la que uno descifra un enigma, llegó, bueno, pues esa solución en su mente, ¿no? Revisó el historial de cambio del documento, el párrafo había sido añadido a las 3 de la madrugada mientras que ella dormía y el historial mostraba su propio nombre como autor del cambio. No lo borró, no lo modificó, lo dejó como estaba y terminó la novela hacia como su destino la había querido fijar. La novela ella la entrega en el editor, al editor, y ese último párrafo ha sido el más comentado por los correctores, porque varios le han dicho que tiene una calidad diferente al resto, una densidad emocional que da la sensación de haber sido escrito desde otro lugar o por otra persona. Y la escritora está de acuerdo, pero no sabe ni quién la ha escrito ni dónde. Su padre, que murió el año antes de que ella empezara la novela, era la única persona que le leía los borradores, el único que siempre sabía lo que le podía añadir o lo que le sobraba. Y de esa forma ella me preguntaba, ¿y si nuestros mejores lectores siguen leyendo nuestros borradores, aunque ya nos tengan manos con las que señalar aquello que creen que están mal? Bueno, pues tal vez, y solo tal vez, sea uno de los motivos por los que esta persona a día de hoy cree que fue su padre quien precisamente añadió este último párrafo. Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express.